Bien, vamos a realizar el siguiente ejercicio en 3 dimensiones, en el cual dice que exprese la fuerza de 5 kN en I, J y K y determinar la proyección de la fuerza F en el eje X y en torno a la línea OA. Entonces rápidamente, para poder entender esto, lo que tenemos que saber es lo siguiente, que la fuerza está definida por sus componentes Fx, ¿cierto? Su componente Fy y su componente Fz. Entonces en este caso, ¿qué tenemos? Tenemos que la fuerza está definida en 3 dimensiones y ella va a tener unas respectivas componentes X, Y y Z. Entonces, lo primero que tenemos que notar es lo siguiente. ¿Cuál sería la componente en X? La componente en X sería la que esté paralela al eje X. Entonces, en este caso tendríamos esta que está acá, ¿cierto? Esta que tenemos acá sería la componente en X. Si quisiéramos mirar la componente en Y, ¿cuál sería? Pues la componente que sea paralela al eje Y, en este caso sería esta, ¿cierto? Sería esta que está acá. Tendríamos entonces la componente Y y finalmente la componente Z, ¿cuál sería? La que esté paralela al eje Z. Entonces, lo que podemos ver es que a fin de cuentas lo que nos quedó, o lo que nos queda es un conjunto de triángulos que tenemos que resolver. ¿Y cómo nos quedaría? Entonces vamos a ver, aquí tenemos ya nuestra componente Fz. Entonces lo primero que tenemos que ver es lo siguiente, que tenemos un primer plano, que sería este plano que estoy marcando acá, ¿cierto? Ese primer plano que está acá nos va a ayudar a resolver o a sacar por lo menos la componente Fz. Entonces vamos a ver, si nos ponemos en una vista que sea completamente paralela a ese plano, lo que tendríamos es una vista como la que sigue, la cual estaría dada por el correspondiente eje Z, un correspondiente eje que sería por ejemplo la línea OB, ¿cierto? Suponiendo que aquí tendríamos al punto B. Entonces, ¿qué tendríamos? De que desde el origen hasta ese determinado punto B, ¿cierto? Tenemos la fuerza. Entonces sabemos que ella aquí tiene 5 kN con 35 grados. De modo pues que nuestra componente Fz, la vamos a pintar acá, Fz. Entonces Fz, ¿quién es igual? Fz va a ser igual simplemente a los 5 kN multiplicado por el coseno de 35. ¿Qué pasa ahora? Aquí tenemos una componente. Esta componente la llamaremos la componente de la fuerza OB, o la proyección de la fuerza en el eje OB. ¿Y esa cuánto vale? Entonces la fuerza OB, ¿cierto? Valdría los mismos 5 kN por el coseno de 35, ¿cierto? Aquí va el coseno, aquí va el seno, qué pena, ya lo corrijo. Entonces aquí en vez de coseno iría seno, ¿cierto? Seno de 35. Y bien, ya tenemos entonces nuestro primer plano o primer componente. La segunda, ¿cómo nos quedaría? Entonces sería esta componente que está acá, ¿cierto? Que es el plano que estoy formando acá para poder sacar Fy y Fx. Entonces, ¿está formado por quién? Como podemos ver, está formado por esta proyección o por esta línea, por la línea OB, la cual ya sabemos la proyección, ¿cierto? Que sería F de OB. Entonces, si nosotros nos fijamos y trazamos una visión que sea completamente paralela a ese plano azul, lo que nos va a quedar es lo siguiente, nos va a quedar entonces acá el eje Y, nos va a quedar por acá el eje X. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tendremos entonces es que el punto B se va a encontrar más o menos por acá, ¿cierto? Al proyectarlo, entonces tendremos proyección en X, en Y, proyección en X. De forma que tendremos acá, vamos a ponerle otro color, de forma que tendremos que aquí se estaría formando nuestra componente de Fy, aquí se está formando nuestra componente Fx. La suma de las dos pues sería entonces nuestra ya conocida componente OB, ¿cierto? El ángulo que se forma, según nos dice, es de 60 grados con respecto a la horizontal o con respecto a X. Entonces lo mismo y tanto. Lo que sabemos es que Fy, ¿a qué es igual? Fy es igual a F de OB multiplicado por ¿quién? Multiplicado por el seno de 60. Y F de X es igual a ¿quién? A F de OB multiplicado por el coseno de 60. Entonces, a grandes rasgos, ¿qué nos va a quedar? Lo que nos va a quedar es que nuestra fuerza F es igual a ¿quién? Va a ser igual entonces
coordenada en X, pues sería f de OB, pero f de OB vale ¿cuánto? Vale 5 por el coseno de 35, entonces 5, que es la magnitud para todas, y tendremos coseno de 35 en I, coseno de 35 por coseno de 60, todo ello en I, ahora más la fuerza en Y, que sería f de OB, lo mismo, 5, pero sacamos factor común, y aquí sería coseno de 35, pero ahora multiplicado por el seno de 60, ello en J, y finalmente en Z tendríamos ¿qué? Tendríamos seno o 5 seno de 35 en K. Si nos damos cuenta que tenemos fx va a favor del eje X, por tanto positiva, fy a favor del eje Y, por tanto positiva, y fz también positiva, ¿cierto? Entonces ya tenemos como tal establecida nuestra fuerza en torno a X, a I, J y K. Entonces si lo ponemos ya con valores, ¿cuánto nos daría? Entonces rápidamente sería 5 por el coseno de 35 por el coseno de 60, eso nos da 2.04, entonces tenemos 2.04 en I. Ahora coseno de 35 por seno de 60 daría 3.54, entonces más 3.54J, y finalmente el seno de 35 nos daría 2,86, entonces más 2.86 en K. Ya tenemos entonces expresada nuestra fuerza en torno a las coordenadas I, J y K. ¿Qué nos pide el ejercicio? Además nos pide, aparte de eso, determinar la proyección en torno al eje X, ¿cierto? Y en torno a la línea OA. Entonces, para poder determinar la proyección de un vector sobre otro, sobre una línea, lo que tenemos que hacer es que sea V el vector proyección, ¿listo? Digamos, el vector V proyectado a la línea L va a ser simplemente el vector L, producto punto, el unitario de la línea L, multiplicado otra vez por el unitario de la línea L. Es decir, que en este caso, ¿qué queremos hacer? Queremos sacar cuál es la proyección de la fuerza en el eje X. Entonces, esa proyección de la fuerza en el eje X va a ser igual a la fuerza, producto punto, el vector unitario de la línea del eje X, multiplicado por el unitario en el eje X. Si recordamos rápidamente, el unitario en X, pues simplemente valdría Y. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Simplemente todo esto que está acá, producto punto por I, y a lo que me dio volvemos a multiplicarlo por I. En este caso, ¿qué tenemos? Las cuentas pues nos sería simplemente diciéndonos que 2.04 por I da 2.04 más 3.54 por 0 más 2,86 por 0. Entonces, a fin de cuentas, ¿qué tenemos? De que la proyección en X ya la tenemos establecida como 2.04 en I. Ahora, de manera más visual, si quisiéramos proyectar en torno a la línea OA, ¿cierto? ¿Cómo nos va a quedar? Pues nos va a quedar como la fuerza, el vector fuerza, producto punto, el unitario de la línea OA, multiplicado, producto punto, el unitario de la línea OA, donde el unitario de la línea OA, aquí es igual. Si nos damos cuenta, tiene componente en X, tiene componente en Y, ¿cierto? La cual va con el ángulo de 30. Entonces aquí tenemos en X cómo se mueve. Si nos damos cuenta, ¿cierto? Si nos fijamos nuevamente mirándolo así, tenemos positivo en X, entonces sería coseno de 30, y en Y tendríamos positivo pero con el seno, J. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Lo que nos va a quedar entonces es lo siguiente: este vector F, producto punto, con este que está acá. Entonces, ¿cómo nos va a quedar rápidamente? Entonces sería los 2.04 multiplicados por el coseno de 30 más los 3.54 multiplicados por el seno de 30, J, perdón, J no, aquí ya no van I o J. Todo eso, ¿cierto? Me va a dar un número porque es el producto punto. Ahora a eso lo que hago es multiplicárselo aquí, al mismo vector unitario, que es el coseno de 30 en I más el seno de 30 J. Con lo cual, ¿qué tenemos? Ya finalmente, el resultado final, ¿cuánto nos dará? Entonces rápidamente sería 2.04 coseno de 30 más 3.54 seno de 30. Eso me da
353, es decir, aquí me da 350, todo esto que está acá, vamos a colocarlo, todo esto que está acá me da 3.53, entonces 3.53 por el coseno de 30, eso daría entonces 3.05 en i, y finalmente 3.53 por el seno de 30 sería justamente la mitad, que daría entonces 1,765. Ello, J. ¿Qué tenemos entonces? De que ya tenemos la proyección de ese vector f en torno a la línea OA y viene definida de esta forma. Si lo quisiéramos ver gráficamente, ¿cómo nos queda? Pues simplemente es proyectar una línea perpendicular a f y que contenga o que pase por A. Entonces en este caso, digamos que estamos trazando una perpendicular, ¿cierto? Esa perpendicular nos daría esto. Entonces aquí estamos formando este plano que está acá. Y lo que estamos obteniendo como tal es esta proyección o esta magnitud de aquí, ¿cierto? La cual, saquémosla por acá, sería la proyección OA. Entonces rápidamente esa proyección OA, ¿cuánto vale? En valor absoluto, pues sería simplemente cada componente al cuadrado, raíz cuadrada de lo que nos dé, ¿cierto? Entonces tendríamos 3.52, entonces aproximadamente 3.524. Listo, unidades pues kilonewtons. Y con eso habríamos terminado el ejercicio, ¿vale?